Ahí estás viendo la pantalla, Clau. Sí, 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 se ve en negro la curación y la liberación del miedo, texto 2.4. Sí, sí se ve. Ok, entonces seguimos. Esta sublección o este subtema tiene 5 párrafos. Vamos a ver Así es. algunas citas y vamos a revisarlas y veremos qué es lo más conveniente, si hacer comentarios a medida que avanzamos o dejarlos al final. Vamos a ir viendo de Ya, acuerdo a está nuestro bien. criterio. A ver, dice, la expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado, ¿no? Vamos a ver, la expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Bien, al leer esta cita, nosotros nos referenciamos a la palabra expiación y a su significado como un mecanismo que Dios proveyó para deshacer el error mientras duraba nuestra estancia en el tiempo. Así que cuando deshacemos el error por la expiación, que es una forma de permitirse recibir el amor de Dios y permitirse recibir la sabiduría que tiene el Espíritu Santo, ahí nosotros podemos deshacer los pensamientos erráticos y eso es lo que va a producir la curación. Leamos y vamos más adelante a ver hasta qué punto podemos poner algunos casos específicos o ejemplos específicos. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo, ¿sí? Habíamos dicho en otras sesiones que el miedo es una emoción o es un pensamiento que se proyecta y que encadena o que encarcela a quien lo está pensando, a quien lo está manifestando. Y que, sí. Tengo que abrir 10.000 cosas. No, venga, ya. Ya, listo, gracias, disculpe. Bien, Ya. bien. Ahí tenemos más estudiantes. Ya, Y ahí tenemos más. ya. Ya, entonces, La curación es esencialmente una liberación del miedo. sí. Habíamos dicho que el miedo es un pensamiento proyectado que encadena a la persona que lo está manifestando, que lo está fabricando, a un punto en el que parece encerrar totalmente a la persona y parece encarcelarla. La forma de liberarse de ese miedo es nuevamente la expiación y es nuevamente el amor y es nuevamente poner el corazón y la mente en Dios. Y eso es lo que nos produce la curación, ¿no? Seguimos. Luego, como dijimos, vamos a retornar sobre algunos puntos y veremos hasta qué punto los podemos desarrollar con ejemplos. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo, ¿no? Interesante. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo, ¿no? Que es muy importante esto. Vamos a volver. Dice, solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Solo la mente puede errar, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. ¿Sí? Estoy en clase, Davidcito. No es el cuerpo el que puede errar, ni es el cuerpo el que puede fabricar una enfermedad, es solamente la mente. Es solamente la mente. Ya. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Sí, el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Es pensar que el cuerpo es el que puede producir la enfermedad, es el que puede fabricar la enfermedad. No, no es el cuerpo, es siempre la mente. Vamos. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios más mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo, el segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos, ¿no? Bueno, y para finalizar, porque eso es todo, y luego podemos conversar, para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo, ¿no? Bueno, aquí
Bueno, ayudados en estas diapositivas, vamos a hacer algunas aproximaciones y dijimos que hasta donde sea posible vamos a poner ejemplos que ilustren lo que esta lección nos dice. Ejemplos tomados de varias fuentes. Y vamos con uno sencillo que Enrique Corbera, que es muy conocido en el medio como instructor de curso de milagros, él cuenta que en una ocasión su hijo David llegó lesionado a la casa y era una lesión que se había producido en la rodilla y era en un entrenamiento de básquet, porque el chico se quedaba en la universidad practicando ese deporte. Así que Enrique, el papá, dice, bueno, como David entiende estas cosas, le voy a preguntar qué pensó. ¿Cuál fue su pensamiento antes de ir al entrenamiento? Y el chico se acordó que antes de ir al entrenamiento a una muchacha que no era su novia, le había propuesto salir, le había propuesto un encuentro. Y él se había puesto a dudar, él se había puesto a cavilar y se había puesto a, a pensar en eso. Y con esa duda, con esa cavilación y con esa falta de decisión, se fue al entrenamiento. En el entrenamiento se lesiona la rodilla. Y el papá le dice, ya estuvo, David. Lo que pasa es que la rodilla es movilidad, es ir adelante. Y si es que hay otra muchacha que no es tu novia y te está proponiendo un encuentro, tal vez, eso sí tienes que analizarlo tú mismo, le dijo a su hijo, tienes que analizar si es que eso no te deja avanzar en tu relación con ella. Así que David dijo, ah, sí, papá, eso es. Y Enrique le dijo, mira, ahí está, ya está, ya está. Sí, te puede doler un poco el tendón o la rodilla o el ligamento, pero no te preocupes porque ya encontraste el error que produjo la lesión. Es decir, ya el momento que encontraste el error que produjo la lesión, encontraste el origen del error y por tanto, si es que ese origen lo entregas al Espíritu Santo, el origen de ese error, él ya va a empezar a deshacer todas las consecuencias de ese pensamiento errático y la curación sobreviene como un resultado. Seguimos. Sí, toda curación es esencialmente una liberación del miedo, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos que podemos considerar. Mira, tú sabes que con Jackie estamos trabajando en este proyecto de salud desde hace un poco de tiempo y a nosotros nos da la impresión de que hay ocasiones en que las personas se resisten a un plan de salud porque tienen miedo. Son planes de salud para control de peso. Se resisten, tienen miedo a lo que van podría ser, a la experiencia frustrante de dejar de comer algunas cosas. O tienen miedo a lo que, o no, ellos a lo que se representan, ellos más bien dicho, se representan que ahí va a haber una experiencia frustrante por dejar de comer algunas cosas. Y eso provoca resistencias. Otra cosa que puede provocar resistencias es el miedo a tener que comer cosas que no he comido antes y a que esas cosas me las represento como desagradables al paladar. Ese miedo a nosotros nos parece que es el que a algunas personas les frena en su deseo de controlar peso, por ejemplo, en su deseo de tomar un plan de salud. Entonces, en la curación consiste en liberarse de ese miedo, en liberarse de la representación que esas personas tienen de ese miedo y proceder a hacer cambios que van a beneficiar a la salud. Es el no querer verme, tal vez representarse, no quererse ver curado, el que probablemente les detenga a algunas personas, ¿no? ¿No? Y en general, digo, no estoy hablando de una marca ni de un suplemento específico. Estoy hablando de la dieta y de la nutrición en general. Estoy hablando, y eso es importante que especifique cuando pongo este ejemplo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo, ¿no? Bueno, no entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Sí, aparentemente es mejor, aparentemente se representa el enfermo como es mejor estar enfermo que estar sano, porque tiene miedo a estar sano. Esto parece absurdo, parece ilógico, parece, digamos,
una idea descabellada. ¿Cómo voy a tener miedo a estar curado? ¿Y cómo no voy a entender la curación porque tengo miedo de estar curado? Y mira, hay un ejemplo que me gusta de Robert Dills en su libro Cambiar creencias con programación neurolingüística. Él habla de algunos enfermos que pasan tanto tiempo en consultorios, en tratamientos, en farmacias, que prácticamente se les ha olvidado lo que es, se les ha olvidado llevar una vida con una actividad educativa, laboral o familiar. Han pasado ya demasiado tiempo así. Y, y uno de los cuestionamientos que se hacen esos pacientes es, ¿qué va a ocurrir en mi vida si es que llego a estar sano y ya no tengo esa actividad que era ir a la consulta, ir a la farmacia, seguir el régimen, ver a la enfermera? ¿Qué va a pasar en mi vida si es que ya dejo de hacer eso? ¿Con qué voy a llenar ese espacio? ¿Con qué voy a llenar ese tiempo? Y, y al parecer el enfermo se representa como más favorable estar en un entorno que le resulta familiar que en uno que ya le es desconocido. No se entiende la curación debido a tu propio miedo, a tu propio miedo. Seguimos. Solo la mente puede errar, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Ya, esto es importantísimo. Y es solo la mente la que puede tener el pensamiento errático. El cuerpo solo puede fallar o puede empezar a funcionar mal cuando él recibe un pensamiento errático que, que de alguna manera genera alguna contradicción en sus funciones y hace que empiece a funcionar mal, empiece a funcionar mal. De estos ejemplos, hay muchísimos, Clau, hay muchísimos ejemplos. Te voy a contar una fuente y te voy a contar un caso concreto que a nosotros nos pasó. La fuente de la que te mencioné, creo que ya la hemos compartido en el acompañamiento, es el libro de Obedece a tu cuerpo, ámate, de Lisa Bourbeau. Y es un libro que afortunadamente hay en PDF y afortunadamente está a la disposición de quien lo necesita. Nos pasó una vez, en una ocasión que creo que sí te conté, Clau, pero bueno, tú me corriges si es que ya sabes la historia. Una de mis hermanas, un buen día, perdió el oído, perdió la audición de uno de sus oídos. Y, y fue donde los especialistas y donde especialistas neurólogos, otorrinolaringólogos, etcétera, y ¿sabes lo que le dijeron? Eso pasa a veces. Eso pasa a veces. Y le dijeron, bueno, señora, usted va a tener que someterse a unos exámenes para ver si es que podemos hacer algo. Así es, claro, un buen día mi hermana amaneció sin su capacidad auditiva en uno de sus oídos. Así que afortunadamente, como con mi hermana tenemos muy buenas relaciones, le dije, ve, ñaña, vamos a reunirnos para conversar contigo, te voy a llevar un libro y ahí vamos a platicar juntos, vamos a platicar juntos. Y hicimos unos ejercicios de respiración, hicimos unos ejercicios de visualización de la reconexión del cerebro con los nervios que unen el oído. Y después le dije, ñaña, léete este libro, léete esto lo que tiene que decirte con respecto al oído. Y lo que decía ese autor es que se pierde el oído cuando hay algo que no se quiere escuchar, cuando algo que no se quiere oír. Y en esa época mi hermana tenía una cafetería y su cuñado estaba a cargo de uno de los locales. Y él constantemente le estuvo diciendo algo, y mi hermana le decía no, 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 y no le quería dar ningún tipo de apertura a lo que le quería decir. Y cuando mi hermana leyó esa hoja, pasó, Clau, no te voy a exagerar, aquí está Marilu, y pasó 1 o 2 días, el oído volvió a funcionar. Mi hermana fue otra vez donde los especialistas y así como le dijeron, señora, Así pasa. así como a veces desaparece, Aparece. así ¿Aparece? vuelve a aparecer. Sí. Así que si quiere le hacemos unos exámenes, vos sabes, si quieres, muy comedidos los doctores,
Mi hermana dijo, no, gracias, ya estoy bien. Sí, cierto. Así que bueno, solo la mente puede errar, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Seguimos, Ya. dice. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Ya, esto es así, ¿no? Y esto es muy bonito, Clau, porque está súper práctico, porque cuando entendemos de esto nos damos cuenta de que no es el cuerpo. Enrique es muy enfático en esto porque él dice que cuando una comida nos sienta mal, Sí. a veces decimos, es que me comí no sé, esa fruta que estuvo muy ácida. Me comí ese pescado que ha estado ya muy pasado. Me comí tal y tal cosa y eso me hizo daño, me dio gastritis, flatulencia, hinchazón o lo que sea. Enrique dice, no es así, no es así, dice. ¿Hubo algo en lo que pensaste mientras comías o hubo algo en lo que pensaste antes de comer? Antes de comer. Entonces, un ejemplo nos puede pasar a todos, me incluyo yo porque antes de ayer Así. una, una señora amiga nuestra que vende frutas nos regaló una funda de Claudias, ¿no? Y yo me comí una Claudia a eso de las 5 de la tarde y enseguida me vino una acidez horrible. Y ya eso me hizo inclusive hasta la noche y hasta el día siguiente. Y con Marilu nos quedamos pensando y nos dijimos, ¿fue la Claudia que te comiste, Jason? ¿O qué estuviste pensando? Y si es verdad, que porque Marilu me quiso hablar de un tema y yo le respondí de una forma muy osca, no me hables de eso. Y ahí fue. Y ahí, y fue un cuarto de hora más tarde que me comí la Claudia y me vino la acidez. Así que decimos, puede ser que hay que estar muy alerta a lo que Sí, estás muy despierto. pensando y no responsabilizar al cuerpo, porque el cuerpo no piensa. El cuerpo no se enferma solo, es la mente la que le envía un mensaje. Y toda esa sensación de agruras, esa sensación de amargura, de indisposición, claro, es por toda la indisposición que me producía ese tema. Es de un familiar que estaba atravesando algunas cosas y me di cuenta que es solo nuestra percepción. Debemos verles desde el amor a nuestros familiares Sí. y dejarles que desde el amor resuelvan Desde la paz, sus sí. propios entornos. Ajá. Sus problemas. Sí, vamos, seguimos. Dice acá, todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Sí, este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Así es. El segundo paso en falso es tratar de curarlos por medio de agentes no creativos, ¿no? Bueno, nuevamente, aquí en el curso hay que entender la palabra magia porque tiene una acepción de ser un elemento foráneo, externo, fortuito, Sí. que viene y resuelve algo, sin que nosotros, Entre comillas resuelve entre algo, comillas, porque no lo resuelve algo, resuelve. sin que nosotros hagamos un cambio de esencia en las formas erradas de pensar. Esa es la magia. Pensar que algo así puede ocurrir. Así que el pensar que va a venir un medio externo, un fármaco, no sé, algún tipo una vacuna, que eso está de moda, que eso venga un mejunje casero, lo que sea, que eso me ayude, es Puede ser temporal, claro, pero si no curas tu mente. es un primer paso que conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus enfermedades. Porque así como algo externo a la mente o accidental a la mente se dañó, tiene que venir algo accidental y externo a la mente para arreglarlo. Y el segundo paso es justamente tratar de curarlo por estos agentes no creativos. No creativos son que no fueron creados por la esencia espiritual nuestra. Ahora, claro, el curso es muy enfático cuando dice, oye, eso no significa que tú no vayas donde un especialista, no significa que no vayas donde un médico. Si tienes un tema de alimentación, no significa que vayas donde alguien
que dejes de ir donde alguien que sabe de nutrición a que te ayude. No, no quiere decir eso. No, no del todo, porque dice, estamos tan atascados en este sueño de la separación que sí necesitamos de esas ayudas Sí, no y por el entendemos. contrario, no aceptarlas puede ser perjudicial. Así que recurrir donde los especialistas, médicos, terapeutas, eso puede ser útil y aceptar sus remedios puede ser útil cuando estamos tan atascados que no podemos Exacto. ver la esencia espiritual porque no tenemos la madurez para hacerlo. Es más, Yogananda dice, este maestro de maestros dice, mucho se equivoca el que dice, cuando está con una grave lesión en la rodilla o en la pierna, dice, no es nada, Dios me va a curar. Y realmente está infectado. Dice, el que dice eso se está equivocando. Hay que ir donde un médico que le recete un desinfectante Sí. Y que le limpie y Antibiótico. le dé un antibiótico y le cure, ¿no? Bueno, seguimos. Para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma un idioma que el que lo ha de recibir puede entender sin miedo, ¿no? Y aquí te puedo contar una historia, Clau. Mira, alguna vez el padrecito Dávila hizo un ejercicio muy avanzado de conexión espiritual porque había una niña que se perdió, ya esto pasó hace mucho tiempo en el Valle de los Chillos. Esta noticia pasó tal vez hace unos 40 años. Una niñita, cuando todavía aquí en el Valle de los Chillos no era tan poblada la ciudad y los ríos eran todavía más públicos, ¿no? Una niñita se había ido a jugar al río y se había caído en el río y había fallecido, efecto del golpe y la caída. Su cuerpito nunca fue encontrado. Y la madre entró en una desesperación y se puso a culparse y a culpar a todos, incluyendo al esposo. Y, y fue tan amarga, tan dura, tan difícil esa experiencia, tan dolorosa que esta señora no podía salir de ese círculo vicioso de dolor y de culpa y de sufrimiento. Entonces acudió donde el padre Dávila porque sabía que el padre Dávila tiene una capacidad muy especial propia de su evolución y de su trabajo espiritual y de su talla espiritual, de poder ver en los registros akáshicos lo que pasa, de lo que pasa más allá de lo meramente físico. Así que él hace un viaje astral y llega el momento en el que la niña se cae al río y en efecto sí se tropieza, se cae, el río le lleva, el cuerpo de la niña queda ya sin vida unos metros más adelante y como hasta ahora hay unas bastantes aves de rapiña por aquí en el Valle de los Chillos, hay unos gallinazos enormes. En poco tiempo los gallinazos habían acabado con el cuerpo de la niña y no quedaba nada. Y, y el cuerpo jamás se iba a encontrar, era una niña pequeña y delgada. Entonces, cuando el padre sabe lo que está pasando eso, él pide una comunicación espiritual con el alma de la niña. Y la niña le responde y le dice, mira, yo tenía que irme a los pocos años de edad. Ese era el plan de mi alma, quedarme aquí solamente un poquito de tiempo. Y, y en verdad, mi cuerpo que es solamente una envoltura temporal, ya no existe y pierden el tiempo buscándolo porque no lo van a encontrar jamás. Y el padre Dávila en esta comunicación de alma a alma le dice, bueno, y dígame, le dice, su mamá está muy preocupada, muy angustiada y muy desesperada. ¿Qué le digo a tu mamá? Le preguntó el padre Dávila a la niña. ¿Qué le digo a tu mamá? Y la niña le dice, dile que estoy bien y hazme un favor. Dile que deje de estar angustiada, que deje de seguirle culpando a mi papá, que deje de seguirle atacando a mi papá y dile que se ponga a hacer algo productivo con su vida. Entonces, la comunicación espiritual, antes de que se termine la comunicación espiritual, el padre Dávila le dice al alma de la niña, le dice, mira,
Yo no le puedo decir eso. No le puedo decir eso. Porque no lo va a entender. Porque no va a salir de ese estado. Por ahora. Lo único que le puedo decir, porque ella me pidió que haga esta comunicación espiritual contigo, es que tú estás bien. Más que deje de estar angustiada y que se ponga algo así como que se ponga a buscar algo que hacer en su vida, eso no lo va a entender. Ella está tan encerrada en su culpa, está tan encerrada todavía en su frustración que no va a salir todavía. Entonces, como estamos en confianza, Clau, es que te pongo este ejemplo. Yo no podría contarlo públicamente, sino Sí, no porque lo tú entendería. conoces la escuela, tú has ido a la escuela, nos conoces de muchos años, y es por eso que te estoy contando este ejemplo que tiene una naturaleza tan abstracta y no se podría creer a menos que venga de la fuente que viene, a menos para Marilu y para mí es cierto, y por eso te lo estamos contando. Mira, entonces dice, para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Así que aquel milagro es el amor del maestro espiritual que se comunica con el alma de la niña y le dice a la mamá simplemente para que no tenga miedo, le dice, mira, tu hija está bien, tu hija está con Dios. Y también no van a encontrar el cuerpo, no pasemos más tiempo, porque sin darle detalles era un cuerpo pequeñito y ahí se debe haber degradado por las alimañas o por la misma fuerza del río, así que no pasemos más tiempo buscándolo. Y nada más, porque lo otro puede producir miedo a una persona que está tan encerrada en su culpa y en su frustración. Decirle, oye, deja de pensar de esa forma, ponte a trabajar, no es algo que en este momento pueda ayudarle a salir de la parálisis. Así que este ejemplo es el que podemos tener para esta cita. Parte. Y bueno, y ahora sí, Clau, te damos la palabra. ¿Qué partes quieres que tratemos, que conversemos? Verás, la primera, bueno, algunos comentarios con respecto a lo que me contaste de la fruta que te comiste y que te dio la acidez. Sí. Yo he estado leyendo, últimamente me ha llegado mucha información, o bueno, por las cosas del internet. Me puse a ver videos de espiritualidad y en esos encontré una profesora en Argentina que habla mucho de lo que tú acabas de mencionar. Y ella lo explica, a mí me pareció bien sencillo y me pareció bien razonable, porque a veces yo decía, ¿por qué será que al Abdalá Bucarán, desgraciado, no le pasan las cosas que a mí? Ni bien hago una cosita así de pequeña, ¡zas! Me cae el hacha, ¿no? Entonces yo me preguntaba, o sea, ¿cómo es que hay gente que puede hacer lo que sea? O sea, bueno, yo no sé mucho de la vida, pero aparentemente, o sea, Sí. hacen cosas, o yo conozco gente que hacen maldades, nunca les pasa nada, o sea, cosas que yo he contemplado, ¿no? Que si yo las hago, te juro que no pasan ni media hora que me cae el hacha a mí. Entonces, esta profesora explica de la siguiente manera que me parece bastante razonable, verás lo que dice. Dice que las almas viejas, las almas que ya han caminado, han transitado por la tierra, como todas las almas, tiene un doble etérico en el plano. Vos sabes que hay un doble etérico. Ya, Y ese ¿cómo doble no? etérico, a medida que pasan los milenios en que estamos evolucionando y llegando a Dios, va volviéndose, claro, cada vez más susceptible. O sea, a las cosas que físicamente hacemos en el mundo físico, ¿no? O sea, ya no es como un alma joven que acaba recién de nacer, que está recién conociendo, que tiene un doble etérico súper fuerte, porque no está el doble etérico, no ha recibido toda la emocionalidad, toda esa vida emocional que tenemos los que un poco más y hemos caminado. Te digo porque, o sea, en ese proverbio árabe que dice que al que Dios ama, Dios persigue, es cierto, o sea, verás, o sea, cuando me porto grosera a veces con mi hijo, pero es que no pasa 5 minutos que salgo y sin razón,
la vecina me dice, oiga vieja, tal, ¿qué le ha pasado? Entonces, eso es lo que explica, ¿no? O sea que te viene de cualquier lado la energía que Absolutamente. plazas. Entonces, eso a mí me ha ayudado a entender que además de enfermedad, ¿no? Porque mucha gente puede decir y hacer y nunca se enferma. Pero en cambio, los que hemos caminado un poco más, o sea, el doble etérico está tan sensible que empieza a drenarle al cuerpo físico lo que ya no puede tolerar. Y entonces nos dan agruras, nos da, no, o sea, un colerín. Antes yo aguantaba lo que sea las iras. Ahora, qué bestia, es 2 días de quedarme así templada. O sea, mi sistema nervioso ya no puede porque yo he ido caminando. Y mientras más meditación hago, a veces mi madre me dice, pero es que vos mientras más meditación, más precio pagas. En cierta manera sí es así, porque el doble etérico se va volviendo cada vez más susceptible a las circunstancias del mundo físico. Pero en cambio, Dios en su generosidad y en su presencia amorosa, también nos concede otros estados para podernos alimentar y seguir adelante. Entonces, cuando vos veas que te caen 2 minutos y bueno, yo digo gracias Dios por ser un alma vieja, que ya puedo darme cuenta de esto, ¿no? O sea, de que o hice un juicio muy duro, o me porté muy mal con mi hijo, o le juzgué demasiado duro a mi marido, o al perro le di una patada porque estaba mal criado, y cosas así. Entonces me pareció súper valioso esto que también me acabas de explicar, y creo que es así. O sea, la enfermedad te drena más rápido cuando tú ya sabes las cosas, o sea, ya tal vez a las almas más jovencitas menos, pero va a llegar un momento en que regrese, porque todo lo que tú formas a nivel físico te va a regresar, esa es la ley, es Dios que puso su universo en ese orden. Sí. Entonces, eso por un lado. Pero verás, lo que yo no entiendo es esta parte que quisiera que me explicaras un poquito, tal vez tú que ya lo has leído con más detalle. Verás, esto en el párrafo 2, en el párrafo 2 dice, un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Eso es lo que no entiendo bien, esta parte, justamente. ¿A qué niveles se refiere? ¿A la verdad, digamos, al nivel profundo, al físico? ¿Qué es? En resumen se refiere a 2 niveles, al nivel mental y al nivel físico. Y Ya. es pensar que el nivel físico puede dañar el mental. Esa es la confusión. Ya. No, Ya. Sí. Ya, eso es lo que no entendía. Nos hemos referido a los milagros como la confusión a niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel que originaron. O sea, si el error es mental, ahí a ese nivel yo corrijo el error, pero como lo físico es en realidad mente, tengo que siempre corregir a nivel de mente, ¿no es cierto? Sí, mi claro. Eso se entendí yo. Sí. claro, Ya, esa partecita no más, lo otro ya es un poquito más difícil. Ya, eso quería preguntarte y decirte. Sí, mi Clau. Sí, eso es. También me pareció que se trataba de otro tipo de niveles, más no, en resumen es ese. Claro que si es que se hila más fino, resulta que los orientales dicen que en el nivel, en el nivel Ya, físico hay otros subniveles, porque inclusive el cuerpo astral puede ser considerado físico, claro, porque tiene una vibración todavía tangible. ¿No? Y claro. el etérico, algunos Ah, maestros orientales dicen etérico, doble etérico, ya, y otros dicen y el astral y el mental, etc. todavía es Pero inclusive son físicos. Pero en resumen, para no confundirnos, baste decir que ya. el nivel mental y el nivel físico. Dinos, quedemos en el. Sí, Ya, Jason, ya, muchas gracias. Bueno, vean amigos, les quiero comentar una cosita. Yo los miércoles, como ya estoy terminando en febrero el pago de acceso a la plataforma, yo el miércoles voy a seguir haciendo mis ejercicios y tengo el libro. Así que el miércoles no me voy a conectar, pero el día jueves sí, porque el jueves y el viernes, sobre todo el viernes para mí es valioso. Yo sé que ya solo quedo yo, pero por libertad, si ustedes quieren empezar otro curso, hacer otra cosa,
con toda tranquilidad me dicen, no hay ningún problema. Yo sé que siempre puedo contar con ustedes para cualquier clarificación del libro, pero el jueves yo voy a, siempre que las lecciones a mí me dan mucha fuerza, mucha claridad de vida, me ayudan mucho. A ver si te entendí. ¿Qué días? El miércoles no te conectarías, ¿verdad? A ver. Sí, el miércoles no, Ya. definitivamente porque yo tengo acceso a la plataforma hasta febrero Ujú. y como es, y también tengo el libro y estoy leyéndole poco a poco, yo misma trabajo en los ejercicios, ya puedo acceder a la hora que yo buenamente pueda, pero el miércoles no voy a conectarme. El jueves sí, porque es muy importante las lecciones y el viernes también, pero lo que les digo es que el viernes, o sea, si ustedes buenamente ven que una persona no amerita o ustedes ven que requieren eso para otra cosa, no tengan ningún temor en decirme porque yo sé que puedo contar con ustedes para cualquier clarificación. Sí, sí, Clau, mira, lo que te iba a decir, cómo estamos manejando el tema. Mira, el, los días miércoles, si Dios dispone, hemos de volver a hacer las sesiones de yoga y meditación. Y ahora, o sea, sí hay que preguntarse si es que te interesaría entrar o ya no. Eso igual, como nos tenemos confianza, eso no es ningún problema. Pero sí hay que preguntarse si es que quiero entrar o ya no. Porque nosotros hemos pensado con Marilú, hemos revisado los testimonios de la gente y sí ha funcionado el curso de yoga y meditación para algunas personas. Y sí estamos haciendo una promoción, ya Dios dirá cuándo viene y cuántas personas vienen, Ah, eso no sabemos, pero sí estamos ya, haciendo una promoción y eventualmente eso se va a volver a abrir en febrero y va a volver a haber gente los miércoles. No sabemos vaya, exactamente cómo ni cuándo. No sabemos ya, cuántas personas no sabemos cuántas personas exactamente. Tal vez para la segunda semana de febrero ya haya, no sabemos. Pero eso sí, ya, siéntete tú con la libertad, confianza de decir, bueno, ya, pues ya hice mi ciclo, ya aprendí, por ahora ya usé la plataforma y no voy a entrar. ya. Eso es clarísimo para nosotros y no sientas ningún tipo No, de correcto. inconveniente en Así decir, es. No, yo sé que eso es así, Jason. Muchísimas gracias. El jueves seguimos normalmente. sí, mira, vamos ahora a hablar sobre eso. Mira, en el acompañamiento del curso de milagros nosotros tenemos dos sesiones, una del jueves y una el viernes. La sesión del jueves normalmente es abierta al público en general, no tiene ningún compromiso ni tiene ningún aporte con ninguno de los participantes. Em, por ahora se conecta poca gente y aunque se conecte uno, o aunque, sabes que aunque se conecte uno, igual la vamos a hacer los jueves. Y igual está abierta, tenemos dos grupos de WhatsApp donde colocamos la lección diaria. En los grupos hay más de 100 personas, Clau, en total más de 200 personas en los grupos de WhatsApp. Les pasamos la invitación a que se conecten y solo se conectan 4 o 5 personas. Igual, eso no nos detiene, porque a nosotros nos encanta Ya, hacer lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Y los accesos a los ya, jueves son gratuitos y sin compromiso. Ahora, ya. los del viernes, Eso. esos accesos son solo para quienes tienen suscripción a plataforma Cloud. Porque Ya. es la forma en la que nosotros sostenemos el proyecto, porque todos los años nos toca pagar un hosting, nos toca pagar un Así dominio, es. No, no te y nos toca preocupes, de sí, yo alguna entiendo. manera Eso lo sostenerlo. explicaste tú. Sí, Entonces, aunque yo, suponiendo que ya sea lo que decidas, estar los viernes o no, ojalá sí. Igual a nosotros nos toca seguir, Claudia, y te voy a comentar por ah, qué. ya, ya, Porque inclusive en el caso de que alguien, vamos a Se pensar en el presenta. caso de que alguien no se conecte el viernes y que no ya, haya cero conectados el viernes. ¿Qué vamos a hacer nosotros ese día? Igual vamos a desarrollar ese Sí, subtema. porque grabamos. Porque esto, lo que estamos haciendo en este momento, se queda grabado, Clau. Se queda grabado. ah, La ya, explicación Jason, se queda grabada. ya, Forma parte de nuestro historial de explicaciones que está dentro del aula virtual y dentro del canal de YouTube. ¿Qué es lo que nosotros queremos legarnos a nosotros mismos y legarle a alguien a que le pueda servir? Es como ya, nosotros sí, sentimos así comprendo. que va por ahí, va ahí nuestra misión de vida.
Así que los viernes sí, igual, Sí, vamos Vaya. igual tengo unas 2 personas que me han dicho que quieren tomar la suscripción a plataforma para curso de milagros, no para yoga, para curso de Ya, milagros, y solo a esas personas les envío el acceso de jueves y viernes. El jueves porque es gratuito y ya, para todos, y el viernes porque es de estudio de texto. Así que si Dios ya. dispone, va a haber personas y vamos a seguir haciendo, Clau. Ya, chévere, Jason. Gracias por la aclaración, porque así yo tengo claro cómo funciona. En realidad, el miércoles, como te dije, yo voy a esperar o voy a seguir más independientemente. Y el jueves y viernes, sobre todo el viernes, para mí es muy, muy importante. El jueves a veces no alcanzo, pero bueno, yo sigo con mis lecciones, ¿no? Ya estoy en A100, sigo trabajando y el jueves me sirve mucho. Pero el viernes sí es muy importante para mí. A mí es como una guía. Yo cada día de la semana leo un párrafo y trato de pido a Dios que me dé la claridad para entender. Sí. Y realmente lo que no comprendo, si anoto lo que se me ocurre que puede, la vida misma me trae ejemplos, me trata de explicar. Bueno, claro, ustedes también son bien importantes en el estudio del texto porque es lo más riguroso que hay, ¿no? Entonces, eso, amigos, agradecerles entonces esto y no sé si algo más, como quedamos o lo que sea. Ya, entonces, mi Clau, verás, el, como te decía, bueno, el miércoles entiendo, sigues más independientemente. Si alguna vez quieres retomar lo del miércoles y solamente nos avisas porque Ya, probablemente sí haya el miércoles y probablemente sí haya sesiones, aunque nos toque tocar temas que ya los hemos tratado contigo. que ya han visto, Ya, ya, eso listo. aclaramos. Los jueves siempre te va a llegar, no sé qué tan Lo fácil después. sea para ti que te llegue, no, Por por correo está por bien, WhatsApp. o por WhatsApp, la invitación. Sabes que el correo es mejor para mí. Yo el WhatsApp muchas veces ni veo porque estoy, o sea, yo reviso ya en la noche el WhatsApp, porque estar todo el día viendo, no, siempre reviso ya de noche los mensajes, o si es algo así muy puntual, estoy pendiente, pero si no, hijo mío, soy Ya, menos de ok, teléfono, entonces ok, mejor entonces, es el, ya. el, el correo. La invitación Ya. del jueves y la invitación del viernes, como tú tienes suscripción a plataforma que va hasta febrero, las sesiones del viernes tú participas en febrero. Si es que eventualmente quisieras renovar la suscripción a plataforma, Sí, que te recomiendo que aproveches, estemos poniendo algunas cosas, sí, 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 sí lo te quiero, o da sea, también el acceso a la sesión de los viernes. ya, ya está bien, Jason, muchas gracias. Ya, ya, mi Clau querida. Ya, Ya, entonces cualquier cosa nos hablamos, nos amigos. seguimos Que tengan comunicando. Ya, mi Clau. buen fin de semana, que todo sea alegría y cosas buenas. Tú Ya. también, Tú sí. también. Y acuérdense que son almas viejas, porque entonces les va a caer. Aparentemente. Sí, 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 ahora sí me doy sí, cuenta, oye, sí. claro, por eso es que Por eso que nos caen Aparentemente. las todo tan enfermedades. rápido. Sí, sí, Qué lindo. somos chochos por dentro. Mira, qué lindo. Chochos por dentro. Sí. Así que cuídense mucho, ¿no? Ya, mi Clau querida, un abrazo. Amigos, que Dios Chao. les Vamos a David. bendiga. Hasta Saludos pronto. a David y a Agustín. Chao.